chicos, ahí vamos a partir. Buenas tardes a todos. Estamos con 13 participantes. No tengo muy claro si se van a plegar más personas o se están plegando solamente a las personas que tienen la necesidad de clarificar dudas o complementar algunos conceptos, ¿ya? Por lo tanto, para no hacerlos esperar y aprovechar el tiempo que han cedido, entonces vamos a partir, ¿ya? Darles la bienvenida, como les digo a todos, comentarles que esta sesión está siendo grabada, como siempre, y estamos en nuestra clase integradora, que representa los contenidos de la semana 8 y 9, para que ustedes puedan justamente llenar los posibles espacios que les hayan podido quedar de los videos que la profesora Erika generosamente compartió con nuestro curso, ¿ya? Para que ustedes tuvieran ese material y pudieran trabajarlo en lo personal en ese momento y ahora poder integrar y clarificar esas dudas. Tenemos básicamente 4 temas, porque estamos volviendo al modelo cognitivo. Dice la Tamara está esperando que la acepte, pero le puse que todos están aceptados. Ya por ahí lo hago específico. Gracias. ¿Ya? Entonces, volvemos al... sí, pues con esta asistencia voy a reponer esa clase. Ahora, si alguien no pudo estar hoy día, a pesar de que habíamos hablado de que parece que la mayoría podía, no es problema, y las personas que sí tenían tope me tienen que avisar para darlas como presente, ¿ya? Ahora, de todas maneras, si tiene tope de horario, haga su otra actividad y me avisa simplemente, ¿ya? Y después yo lo dejo presente, ¿ya? Pero básicamente el tema es que ustedes pudieran tener esta instancia porque algunas personas me decían que hay conceptos que les quedaron un poco sueltos, ¿ya? Y no es extraño porque tenemos 4 temas cuando hablamos del modelo cognitivo, por lo menos en esta ocasión se incorporaron 4 temas que son los pioneros, que es el aprendizaje social de Bandura, y el modelo cognitivo-conductual, que ese lo vieron tangencialmente con la tutora, y el modelo de modificabilidad cognitiva de Feuerstein, ¿ya? Entonces, el que tenga tope de horario simplemente se retira y después me avisa para ponerlo actualizado en la clase. Yo no puedo invadir el horario de otras personas, ¿ya? Para partir entonces, pensando que somos nosotros, vamos a tomar la foto al tiro de la asistencia. Pensando en que somos los que estamos. Ya. Y entonces, recuerden, estamos volviendo atrás y luego el jueves, en nuestra clase habitual, retomamos el tema de la sistémica, que en eso habíamos quedado, ¿ya? Entonces, para partir, yo quisiera que, pensando en lo que yo les encargué, quisiera que lo ordenáramos así. Vamos a partir por los pioneros, o en general, lo que vamos a hacer antes es que ustedes más o menos me digan por dónde van sus dudas, o qué concepto habría que, ojalá, reforzar, volver a redondear. Cedo la palabra para que ustedes me vayan señalando por dónde van los temas más complejos. Están ahí porque nadie habla, entonces necesito que me den ese feedback. ¿Por dónde iban las dificultades de qué era lo que había que reforzar? Ya. La Valentina Varas habla de autorregulación en el aprendizaje social, pero no tiene activado el micrófono Constanza. La vamos a mutear. Ahí está muteada. Ya. Ahora, yo entiendo que la profesora Erika en el PPT de Bandura
no entró en este tema. Ya, por lo que yo vi, solo llegó hasta una cierta parte del PPT, sin entrar al proceso de autorregulación. Y en el fondo terminamos con las 4 fases del aprendizaje social propiamente tal, y hasta ahí quedaron. ¿Ya? Y yo entiendo que el proceso de autorregulación venía después, que se pasaba a otro tema. ¿Ya? Valentina, Profe, entonces no entra yo no lo consideraría. como en la materia. No, pues yo Ah, no lo ya. consideraría. Llegaríamos hasta los 4 pasos del aprendizaje social, que eso sí tienen que quedar clarito. Y con el tema de la motivación, pensando en la actividad práctica que hicimos y en el concepto de motivación que está en el PPT. ¿Ya? Eso por un lado. ¿Quién tiene otra duda para partir? ¿O algún otro tema que tengamos que repasar? Tienen que hablar ahora, porque esto es lo que tenemos que dejar zanjado para después poder estructurar el certamen en base a estos contenidos que son revisados. Profe, entonces al momento que vendría entrando en el certamen. Al momento, lo que fue cubierto en la clase, y en particular del aprendizaje social, a mí me interesa que lleguen hasta las 4 fases del aprendizaje. ¿Ya? Entonces hagamos lo siguiente, revisemos para partir de los pioneros que son Tolman y Kohler. Vamos a revisar lo básico, vamos a hacer lo mismo con Bandura y con todo lo demás. Después, otra persona tiene otra duda, es que no le quedó muy claro con los experimentos del aprendizaje intuitivo, justamente. Ya, entonces, para satisfacer justo a esta persona, vamos a partir por ahí. Vamos a partir con el insight. Ustedes recordarán que se les ha mostrado este PPT que yo estoy compartiendo ahora, que nos muestra 2 experimentos cognitivistas. Las 2 fotos de arriba están representando que se trabajó con chimpancé y se llegó al concepto de insight. Y en las fotos de abajo, o dibujos de abajo, están mostrando el ratón en el laberinto y eso cómo se asocia al concepto de mapa cognitivo o aprendizaje, o sea, aprendizaje latente, que es el que genera un mapa cognitivo. ¿Ya? Eso es lo primero, entonces. Ahora, hay que pensar que estos autores venían, bueno, no Kohler, pero sí Tolman venía del conductismo. Y se da un giro desde el conductismo pensando que hay otros elementos que hay que incorporar. ¿Ya? Entonces, todo esto parte de una crítica al conductismo, porque se plantea que están centrados solo en la conducta observable y que no están de acuerdo porque habría otras cosas que mirar, como que solo mirar la conducta no alcanza a satisfacer todas las inquietudes dentro de la psicología. ¿Ya? Pensando entonces en esa crítica, tiene que haber algo más que la conducta observable y que no es el concepto de inconsciente, porque ese ya lo abordó Freud. Pensando en eso, entonces, hacia la década de los 20, 40, 60 en general, aparecen los que se centran en los procesos cognitivos. Un primer grupo son un grupo de psicólogos alemanes, de los que hablamos en alguna ocasión, que son los psicólogos de la Gestalt, y ellos estudian la percepción, y la percepción es un proceso cognitivo. Tan importante es para estos autores, para todos los cognitivos, que en 1960 se establece un centro de estudios cognitivos en Harvard. Cuando se establece un centro de estudio es porque el tema cobra mucha relevancia, ¿ya? Y ahí se va a estudiar científicamente y se va a estudiar a profundidad. Por lo tanto, significa que por la década de los 60 el tema cognitivo ya estaba entrando. ¿Y qué dice la psicología cognitiva? Porque esto genera un área de trabajo, genera un campo de la psicología. Lo que dice es que aquí la atención está puesta en el pensamiento y en los procesos que están ligados a ella, como por ejemplo la memoria. Porque lo que yo pienso lo guardo en la memoria. ¿Ya? Entonces, ese es más o menos el ámbito de trabajo, que si ustedes se fijan es bien distinto de la conducta. ¿Ya? En función de eso, entonces, se plantea frente a la misma ecuación, estímulo-respuesta, ¿se acuerdan de esa ecuación? Supongo, estímulo-respuesta, y acuérdense que apareció la O entre medio. Acuérdense que esa O representa al sujeto, al individuo, al organismo. Organismo, sujeto, individuo son sinónimos en la teoría, ¿ya?
Y se dice que entre el estímulo y la respuesta hay un organismo, pero es algo distinto a lo que planteó el humanismo, porque el humanismo, si ustedes se recuerdan, también decía que entre el estímulo y la respuesta había un organismo, solo que era un organismo que decidía, que hacía uso de la libertad, que era el gran concepto, digamos, uno de los grandes conceptos humanistas. Acá no nos dicen sobre el tema de la libertad o la toma de decisiones, nos dicen que entre el estímulo y la respuesta el sujeto piensa. Y eso hace entonces que postulen que el organismo, el sujeto, el individuo es bastante más activo que lo que los conductistas piensan, porque la gente más o menos se da cuenta cuando le van a dar un refuerzo o un castigo. Y la gente empieza a predecir, de alguna manera, cognitivamente, usando la mente, empieza a pensar en lo que va a pasar. Y eso no es conductista, eso es cognitivista. Cuando yo ya pienso, tengo expectativas, cuando yo estoy reflexionando, estoy usando la mente. Y por lo tanto, me estoy saliendo de la conducta observable para entrar en el mundo de lo cognitivo, que es lo que toman estos autores. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí, supongo? Interrúmpanme, por favor, para que no sea un monólogo. Yo creo que sí lo entiendo, por lo menos yo entiendo clarísimo. Ya. El que no pregunta se perdió la oportunidad porque después no vamos a volver atrás, ¿ya? Así que traten de estar bien atentos a sus dudas. Ya, si estamos en este terreno de que entre el estímulo y la respuesta hay un organismo y este organismo ahora piensa, entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Y ahí nos vamos a encontrar con dos pioneros, que son Kohler y Tolman. Kohler era ya cognitivista, era del modelo de la Gestalt, de los alemanes. Tolman era conductista, y como les digo, se dio un giro. Eso pasa a veces, pasó también con Bandura. Un psicólogo parte de una manera y después termina de otra. Entonces, estos son los dos experimentos clásicos de la época de los pioneros. Y respecto al aprendizaje intuitivo que planteaban en su pregunta en el chat, tiene que ver con el prenderse la ampolleta. ¿Ya? Partamos de atrás para adelante. Es el equivalente a prenderse la ampolleta o decir eureka, cáspita, ahora entendí. Ese ahora entendí no es por ensayo y error. No es como cuando yo tomé el cambiador de canales y fui probando hasta que le eché un té. Eso es ensayo y error, acuérdense, y es muy básico. Pero acá nos están diciendo, con el experimento que hicieron, que los sujetos parecen pensar una solución. ¿Y cómo llegan a esa solución? Si bien pueden haber hecho varios intentos, de repente llegan a la solución de manera brusca. Esa solución que ocurre de repente es una solución cognitiva. Y a eso le llamamos insight o aprendizaje intuitivo. Es como equivalente a decir, tuve de pronto la intuición de que era esto. Pero no es tincada. Es que yo miré los estímulos del campo visual o del campo perceptual, probablemente los moví, los reordené para encontrar una solución, ya estoy pensando y de pronto, a raíz del proceso de pensamiento, doy con la solución. ¿Ya? Eso se llama insight. Parte siendo un insight cognitivo. Yo primero tengo un insight donde me doy cuenta de la solución a nivel cognitivo, pero luego ustedes van a encontrar en la terapia que esto también se da en el mundo de lo emocional. De repente el paciente en la sesión tiene un insight emocional y se da cuenta de los dolores, se da cuenta de las tristezas, se da cuenta de las rabias acumuladas. Y es lo mismo, estuvo pensando, le dio una vuelta y cuando movió todas las piezas mentalmente, llegó a la conclusión. En ese sentido es rápido, pero no es por ensayo y error. A eso le llamamos se me prendió la ampolleta. Lo pensé, le di varias vueltas, me imaginé lo que podía ocurrir y entonces, bingo, llego a la solución. Eso es evidencia que hay un proceso cognitivo implicado. No es mera reacción mecánica de que me presentaron un estímulo y yo respondí.
¿Ya? Ese es el aprendizaje intuitivo. El procedimiento que se usó, ustedes vieron el video, trabajó Kohler, que aparecía ahí con su delantal blanco, poniendo un racimo de plátanos encima, o sea, a bastante altura, de manera que los chimpancés no lo alcanzaran. Y lo intentaban primero de distintas formas, pero el sujeto más aventajado, que se llamaba Sultán, que era el más despierto cognitivamente hablando, se dio cuenta que si juntaba las cajas y las apilaba, entonces podía alcanzar las bananas. Y cuando estaba detrás de una puertecita que tenía varias barritas bloqueando la entrada, se dio cuenta que si agarraba una parte de la pértiga y otra parte de la pértiga y las unía, el palo se alargaba y con ese palo alcanzaba lo que estaba lejos de su alcance. Sin que nadie los entrenara, ojo, eso es importante, sin que nadie los entrenara. Se le ponen los materiales a disposición, los chimpancés van a explorar un poco, pero de repente la solución va a ser cognitiva. Eso es, para la persona que preguntó, aprendizaje intuitivo o por insight. Significa que yo comprendí, yo llegué a un entendimiento, usé la mente para lograr la solución. Y eso significa entonces que nosotros no solamente resolvemos las cosas por ensayo y error, sino que también usamos la mente, usamos la inteligencia, el pensamiento, para lograr adaptarnos. Al tiro les doy la palabra. ¿Y por qué decimos adaptarnos? Porque acuérdense que el mundo está lleno de obstáculos y todo lo tenemos que solucionar. Si hay una puerta cerrada, tengo que pensar, la voy a tener que abrir. Si hay un hoyo en la calle, tengo que pensar, tengo que rodearlo porque de lo contrario me puedo caer. Esas decisiones, más otras, por ejemplo, enfrentar una prueba y qué contesto, todas esas decisiones son problemas. Y yo uso la cabeza, por así decirlo, uso el pensamiento para hacerlo. No sé quién estaba primero, si Joaquín o Valentina. Estaba yo primero, pero denle a la Valentina nomás. Ya, gracias Valentina. Vamos con la pregunta. Ya, bueno, gracias. La pregunta era que la profe Erika mostró más experimentos. Había uno de un chimpancé que ponía agua en un tubo, y había otro que pasaba como una piedra al otro lado, una cosa así. Entonces Exacto. mi pregunta ¿es del mismo aprendizaje intuitivo o es de otro? Es que no lo explicó muy bien. El mismo. Si ustedes se fijan, además, si lo pensamos bien, es la misma situación, solo que con otros elementos de problema. Porque al mono le ponen un maní en un tubito, y en el tubito no hay nada, y el maní está abajo, y el tubito es estrecho. Por lo tanto, ¿cómo llego al maní? Que además, obviamente le ponen algo que al mono le agrada. Y entonces hay un chorro de agua. Y el mono se empieza a dar cuenta que si toma un chorrito de agua y lo vacía al tubito, el agua hace que el maní vaya subiendo. Esa solución no se la mostraron, no es aprendizaje por imitación. Estaban los elementos disponibles y el mono, después de intentar meter el dedo, fracasar, meter la otra mano, fracasar, y el tubito estaba agarrado, por lo tanto esa era la otra alternativa, haberlo sacado, pero estaba agarrado con unas abrazaderas, y entonces ¿qué discurre? ¿Qué piensa? Entonces dice, ¿cómo hago que el maní suba? Metamos algo, y más encima, súper inteligente porque el maní en el agua va a flotar. Si le hubiera tirado arena, ¿ustedes creen que habría funcionado? No, la arena habría tapado el maní. Entonces, ¿por qué está el chorrito de agua? Porque está puesto como un elemento que podría eventualmente ser utilizado. Entonces, el mismo principio, súper pertinente la pregunta, porque es el mismo principio. Eso muestra, y ese era un documental de Nat Geo, muestra que en el fondo los conceptos están vigentes. Y en el caso de la piedra, un mono tenía la piedra pero no tenía acceso a los alimentos, y el otro tenía acceso a los alimentos pero no tenía la piedra. Y estaban tapados por un vidrio. Y el mono de repente, pensando por aquí, pensando por allá, porque primero lo intentan, efectivamente, primero probablemente sea algo de ensayo y error, el primer intento, pero después van buscando soluciones. Y el mono se da cuenta de haber pensado, esta cuestión tiene un poquito de filo, entonces de algo puede servir.
El otro mono lo agarra, usa el filo y rompe la cosa y alcanza el objeto deseado. Entonces, fíjense, para no confundirse, y con esto cerramos esta parte, que no fue solo ensayo y error, sino que el mono se nota que pensó. Así que todos esos sirven de ejemplo. Y nos faltaba Joaquín. No, profe, era una duda, pero ya se me aclaró con todo lo que estaba diciendo ahora. Gracias. ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos con el otro experimento, o no hay dudas del experimento de las ratas, porque el otro experimento es el de Tolman. Tolman, este señor que les digo yo que era conductista, pero se cambió un poco, giró hacia lo cognitivo. ¿Y qué hizo Tolman? ¿Se acuerdan que trabajó con tres? Ahí están las fotos de Sultán, que esas también las mostró la profesora. Después en el aprendizaje de Tolman, trabajó con 3 grupos de ratas en un laberinto. Y acuérdense que usó 3 procedimientos distintos. ¿Se acuerdan cómo era? ¿Se acuerdan qué hacían con las ratas? Están desmemoriados. Ya, hay 3 grupos. Le ponían comida, si no me equivoco. ¿A todos? No. No, ¿cierto? Ahí estaba la diferencia. Por eso tenemos un grupo control al tiro, porque el primer grupo siempre lo reforzaron. Y entonces, por la ley del reforzamiento, ya que Tolman era conductista, si yo le doy un premio por una conducta correcta, el sujeto la va a aprender y la va a repetir. Principio del reforzamiento positivo. Entonces, ¿qué hicieron con el primer grupo? Siempre les dieron reforzamiento. Y las ratas entonces aprendieron que esa era la solución correcta. Perfecto. El segundo grupo hicieron todo lo contrario, nunca lo reforzaron. Y si a mí no me refuerzan, dice la ley del aprendizaje, que yo no voy a mostrar la conducta. La conducta la mostramos para buscar reforzamiento. Por lo tanto, si no me dan reforzamiento, yo no voy a mostrar la conducta. Y eso fue lo que hicieron las ratas. Y como nadie les mostró con un premio cuál era la salida correcta, entonces siguieron cometiendo errores. Porque no tienen cómo discriminar. Porque el premio les ayuda a discriminar que están en lo correcto. El tercer grupo, al tiro Joaquín, y el tercer grupo, que es el más importante, es el grupo en entrenamiento latente, porque el concepto es el aprendizaje latente. Y a este es el grupo al que no le dieron los 10 primeros días ningún premio, pero sí se lo dieron el día 11. ¿Y por qué se lo dieron el día 11? Porque miren la cifra del primer grupo. Al día 11 el desempeño es casi perfecto, es decir, la tasa de errores va bajando. Las ratas se demoran menos. Al comienzo se demoran un montón, pero al día 11 ya están listas, hacen el recorrido súper rápido. Entonces ese día 11 es muy importante y el día 12 que viene después para sacar la conclusión. Joaquín. Profe, lo del primer grupo podría ser así como decirlo como que es una motivación, así como se realiza con los niños cuando, por ejemplo, con las calificaciones trae estudio. Exacto, con la única diferencia que un conductista no habla de motivación necesariamente, habla de reforzamiento. Porque la motivación, si ustedes se fijan, es un proceso interno mío que ni siquiera se ve, por lo tanto no le da para conducta. Entonces nosotros hablamos de incentivo. Ya. Es una sutileza, pero es importante porque las ratas no actúan por motivación, actúan por refuerzo. Ya, profe. Si me entrega el queso, yo voy a actuar. ¿Ya? O, mediante la ley del castigo, acuérdense, para evitar recibir la descarga negativa, la descarga eléctrica, porque eso es una situación aversiva. ¿Ya? Entonces, tenemos los 3 grupos, ¿sí? ¿Cuál sería un ejemplo de la 3? Un ejemplo de la 3, Grupo 3. no le dé ningún reforzamiento durante 10 días y mete a la rata, todos los días la mete un ratito al laberinto y que haga el recorrido. Y usted va tomando registro porque es conductista, es psicólogo, toma un registro de la conducta. Después al rato siguiente mete a la rata y ve lo que hace. Al día siguiente repite, pero no le entrega ningún premio. La rata de la caja de experimentación, de la caja de Skinner, en este caso, la caja de Tolman, pero era la caja de Skinner, al
a la cajita, ¿cómo se llaman las jaulitas donde viven? Y al día siguiente repite lo mismo, pero no le da ningún incentivo. Y súper sorpresivo, por eso tenía la intuición. Yo creo que por eso Tolman se pasó un poco del conductismo al cognitivismo, porque se dio cuenta que si bien el refuerzo es súper útil, pareciera que no todo se explica por la conducta manifiesta. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, veamos qué pasa el día siguiente. Si esto es solo conductismo, entonces no debería haber gran diferencia. Y al día 12 y 13 y 14, las ratas sin incentivo deberían cometer errores. Pero si lo lograron, y no fue por vía del refuerzo, porque eso es lo importante, no es que la rata aprendió por el refuerzo que le dieron, si llevan 10 días sin darle nada. Si no aprendo por refuerzo, entonces hay otro proceso implicado. Y ese proceso, si no es conductual, entonces probablemente es cognitivo. Y ahí entonces se dieron cuenta el día 12 que efectivamente llegaron a resolver el laberinto con la misma velocidad. Entonces eso no es coincidencia, porque el experimento está bien estructurado. Tiene un grupo de control, tiene un grupo experimental y tiene un grupo con el que se está probando el concepto. Y entonces, ¿qué concluyó? Acuérdense el concepto aquí. El concepto de Tolman es que las ratas hicieron un mapa cognitivo del lugar. ¿Qué significa eso? Que aunque la conducta todavía no la mostraban, nada de vivas, esperaron hasta recibir el refuerzo y ahí mostraron la conducta. Entonces, ¿qué significa? Si no recibieron refuerzo antes, el aprendizaje no fue por refuerzo, fue de carácter o de naturaleza cognitiva mediante el pensamiento y entonces crearon el mapa conceptual o el mapa cognitivo. Y eso significa que el mapa es la representación que se hicieron del espacio, que es lo mismo que nosotros hacemos cuando vamos a un lugar. Cuando nosotros nos movemos en el espacio tenemos una representación. Cuando ustedes miran la pantalla del computador o del celular, ustedes ya tienen una representación, saben dónde más o menos está cada cosa. Lo que pasa es que después es muy automático, pero uno se hace una idea mental de esto. La representación mental es lo importante. ¿Ya? Entonces tenemos ya esos son los mapas mentales o mapas conceptuales. Desde la cabeza, desde el pensamiento, uno se forma esta idea. Dice, esto es así, y hace como que lo tuviera todo gráficamente súper claro. Esto de acá también. ¿Alguien pregunta? Mapa cognitivo entonces. ¿Y cuál es el concepto? Aprendizaje latente. Latente, acuérdense que en psicología significa pausa. Nosotros vimos ese concepto cuando vimos la etapa de latencia de Freud. Latencia es pausa. Y entonces el aprendizaje está en pausa, pero está. Que es lo mismo que les debe estar pasando a ustedes. Saben un montón de cosas sin saber que las saben. ¿Por qué? Porque ya tienen representaciones mentales, aunque no lo hayan hecho. ¿Ya? Entonces es muy importante porque puede que la conducta no se observe directamente, que no haya habido un cambio de comportamiento evidente y sin embargo el conocimiento está. Y no está por ensayo y error ni por recepción de reforzadores, está porque yo a nivel cognitivo, a nivel del pensamiento, desarrollé la idea. Me hice una idea de la situación. Esos son los dos modelos y después venía la bibliografía, así que la saltamos. Me interesa que quede claro porque esos son los dos pioneros de los cuales partimos. ¿Se entendió? Sí, profe. Avancemos un poquito y vámonos al otro modelo. Si ustedes se fijan, vamos bastante rápido porque la idea es que esto no sea eterno. Entonces nos vamos a ir a Bandura. Y en Bandura, que plantea su teoría del aprendizaje social, ustedes vieron, ay no, lo estoy compartiendo. Me avisaron. Espérenme. Ahí debería empezar a aparecer. Ustedes vieron el monito de la derecha, que muestra en un televisor cómo hay dos personas peleando
y está esa mancha, esa cuestión así como que fuera golpe, sangre, no sé lo que es. Y acá tenemos al niñito que está haciendo lo mismo, le está dando un golpe, un suácate, le está dando un suácate a su osito, ¿ya? ¿Y por qué lo está haciendo? Porque está mirando la televisión, está viendo un modelo, que es lo mismo que yo muestro acá en esta foto, porque tenemos a la niñita, no sé si alcanzan a ver, pero tenemos a la niñita haciendo exactamente lo mismo que está haciendo el modelo adulto. Exactamente lo mismo, tiene el lápiz en la boca, tiene los lentes puestos arriba, tiene abierto el computador y el celular en la oreja. Lo que nos habla entonces del tema de la imitación, del modelado. ¿Ya? ¿Y qué dudas tienen de este modelo? Estaba el tema de la autorregulación, que lo vamos a dejar de lado. ¿Ya? ¿No hay más dudas que esa? Ya, repasemos. Ahí tenemos a Honduras, entre canadiense, sudafricano, ya. ¿Y qué dijo? Que no todo era aprendizaje mecánico. Tiene la misma intuición que los cognitivistas. No todo puede ser un proceso mecánico de estímulo-respuesta. No todo puede ser solo ensayo y error. Tiene que haber algo a nivel mental. La actividad cognitiva o cognoscitiva, que son sinónimos, tiene que estar implicado. No podemos ser solo reproductores de conducta. ¿Qué dijo? Dijo que, bueno, hasta antes que él planteara su teoría, teníamos la idea de que había que realizar la conducta para dar cuenta de que la conocíamos. O sea, la persona muestra en su comportamiento lo que sabe. Y si no lo muestra en su comportamiento es porque no lo sabe. Y nosotros acabamos de ver que Tolman dice otra cosa. Tolman dice, no importa que todavía no aparezca en la conducta, pero eso está en aprendizaje latente. Acá es más o menos parecido. Bueno, y en los años 60, con su teoría social del aprendizaje, entonces corroboró que efectivamente el aprendizaje puede ocurrir aunque no haya un cambio directo en la conducta del sujeto. ¿Ya? Y entonces hace una transición también desde lo conductual hasta lo cognitivo. A eso se le llama aprendizaje social porque aprendemos de otros. El mecanismo es por imitación o por observación. ¿Y cómo ocurre el aprendizaje? Porque el sujeto aprende mirando un modelo. Por lo tanto, la idea del modelo es muy relevante. Sobre todo útil en niños, porque a los niños no les podemos dar explicaciones abstractas. Por ejemplo, si un niño necesita amarrarse los cordones de la zapatilla, yo no le puedo decir, agarra un cordoncito, hazle la rosita, dale una vueltecita, después crúzalo a la izquierda, a la derecha. Yo no puedo decir eso. Tengo que mostrarle. Tengo que mostrarle en los hechos. ¿Ya? Bueno, eso, porque los niños son muy concretos, a nivel abstracto se perdería. Entonces, el modelo es importante. Se va a aprender por observación. Eso va a tener varios nombres, entre ellos condicionamiento vicario, aprendizaje vicario, modeling, que es lo mismo que modelado, aprendizaje social, aprendizaje cognitivo social. La idea es la misma. ¿Qué sucede? Se aprende a través de la experiencia de otro. Entonces tenemos dos sujetos por lo menos. Un sujeto que realiza la conducta, que es el modelo, y otro sujeto que observa la conducta del modelo y la aprende. ¿Y esto por qué? Porque, y aquí le rodé, hice una fusión con los monitos de la profesora Erika, y efectivamente el aprendizaje humano se da en un medio social, no estamos solos. Por lo tanto, el aprendizaje observacional, el aprendizaje social nos sirve para aprender habilidades, actitudes o incluso creencias. Probablemente gran parte de lo que sabemos viene del aprendizaje social. Joaquín. Profe, eso que está explicando vendría contando como el método de imitación, ¿o no? Claro, porque el proceso parte por la observación, pero yo observo porque voy a imitar. Entonces, supongamos, me tienen que enseñar a bailar cueca y yo no tengo idea. Me van a poner un modelo, van a hacer unos guasos, van a hacer los pasos de cueca y yo voy a aprender. Y eso parte, por ejemplo, de, no sé si de las habilidades. ¿Ya? Culturalmente, por eso aquí hay varias etnias o razas o culturas representadas, yo puedo aprender todo así. Yo voy a una escuela de conducción y
el que me enseña a conducir me muestra lo que se hace y yo después lo repito. Actitudes, por ejemplo, actitudes de solidaridad. Entonces incentivamos al niño a que sea solidario. Entonces cuando un niño compartió, qué lindo lo que hizo, qué bonito cómo compartió, ven qué bonito compartir, y eso tiene que ver con las actitudes. Y las creencias lo mismo. Entonces, por ejemplo, si uno le enseña a los niños a alejarse de los perros, los niños van a aprender. Van a aprender que el perro es peligroso. Si uno le enseña a los niños que no es bueno hablarle a los extraños, lo mismo. No es bueno hablarle a los extraños. Y con eso frenamos un montón de conductas de potencial abuso, ¿ya? O de agresión. Entonces, tal cual, la observación es el mecanismo. Es lo que el aprendiz va a hacer. Pero en el fondo está observando para poder imitar. Por eso el poder de la identificación es tan grande y el papel del modelo es tan relevante, porque se dan escenas como esta, no sé si la alcanzan a ver, ya, porque está chiquitita. Pero para los que alcanzan a ver, aquí hay un papá afeitándose y tenemos un niñito chiquitito haciendo exactamente lo mismo. Y en la imagen de abajo tenemos un papá aparentemente que le está gritando a la mamá le está gritando al niñito, el niñito está gritándole al osito. Hasta, no sé si tiene un martillo, pero todos están copiándose la conducta, se la están imitando. Entonces la identificación es clave, porque si yo me identifico con otro, lo voy a observar y de él voy a aprender. Si yo no me identifico, probablemente no me va a interesar, no voy a aprender de esa persona, ¿ya? Entonces, sobre todo en el caso de los niños, son muy importantes los modelos, que son los padres y las figuras de autoridad, que es, por ejemplo, los profesores. Porque los niños, lo que hagan estos adultos significativos, lo van a copiar. Y se aprende tanto sobre cómo ser reforzado como cómo ser castigado. Se aprenden las dos cosas. ¿Qué hizo el estudio de Bandura? ¿Se acuerdan que trabajó con el muñeco inflable, el muñeco bobo? Y puso dos grupos de niños. En realidad eran tres, pero los dos centrales son estos dos. Sujetos que sí observaron la conducta agresiva, sujetos que no observaron la conducta agresiva del modelo. ¿Y qué vieron? Simplemente el hecho de observar la conducta y el reforzador o castigo que se pueda recibir motiva el aprendizaje. Entonces, derivado de eso, aparecen las imágenes del muñeco bobo. Tenemos en primer lugar, si ustedes se recuerdan, al adulto pegándole al muñeco, y luego la niñita en este caso, que la niñita era súper potente, le pegó con todo al muñeco bobo. Y se acuerdan, los niños hasta se pusieron creativos, los que vieron al modelo agresivo, incluso usaron otros elementos como arma. Es decir, que requete contra aprendieron la conducta y les dio para diversificar esa conducta. Por lo tanto, ojo, puede ser considerada una teoría del aprendizaje, porque igual está mirando la conducta, y en ese caso sería la tercera. Tendríamos condicionamiento clásico, condicionamiento operante, aprendizaje social. Pero, ojo, como aquí lo que ocurre es una representación interna, y eso es lo crucial para que se aprenda la conducta imitada, entonces lo que ocurre es que nos pasamos del lado del cognitivismo. Y entonces, justo Bandura está a medio camino. Es semiconductista y es bastante cognitivo. Supuestos de esta teoría, varios. Primero, nosotros hacemos representaciones internas, tenemos representaciones mentales. Las cosas que miramos no se las representamos mentalmente. Ya se nos queda grabada una imagen. Eso hace que las personas no sean pasivas. Las personas son intencionales, reflexivas. Las personas generan pensamiento, generan reflexión. El ser humano ya no es un ser activo, perdón, un ser pasivo como lo mostraba el conductismo, sino que ahora es un ser activo porque se da cuenta de lo que puede ocurrir. Si yo tengo un carabinero pasándole el parte al auto de adelante, ¿ustedes creen que yo voy a seguir rápido? ¿O voy a bajar la velocidad?
voy a bajar la velocidad. Bastó con que yo observara la consecuencia que recibió el otro y eso me da un indicador, puedo predecir que si yo hago lo mismo me van a sacar un parte. Entonces eso significa ser muy activo, significa interpretar las señales del medio. Y aunque hay conducta de por medio, el contenido de la teoría es cognitivo. Por lo tanto, sumando y restando, yo diría que Bandura es más cognitivo que conductista. Por eso lo ubicamos en esta clase. Está justo en la mitad, está haciendo la transición. Y aquí llegamos a las 4 etapas. Acuérdense que son 4 etapas que las revisamos en la actividad práctica. Primero, prestar atención y observar el modelo. Ahí me fijo en lo que el modelo está haciendo. Segundo, retención. Tengo que guardar eso en alguna parte de mi memoria. Esa información visual o a lo mejor auditiva, tengo que guardarla dentro de la memoria. Tercero, recién viene la fase de reproducción. Una vez que yo ya observé, me percaté, lo guardé como, lo memoricé, recién ahora lo ejecuto. ¿Ya? Por ejemplo, le enseñamos al niño a atarse los cordones, hacemos nosotros el ejemplo primero, y ahora hazlo tú. Ahí viene la reproducción motora de la conducta. Y la cuarta fase, de la que hablaba yo en la sesión anterior, la incentivación o motivación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se dice que yo voy a tener más posibilidades de imitar y realizar esa conducta si se obtuvo una consecuencia importante antes. Ya sea yo, ya sea el sujeto modelo al que estoy observando. ¿Ya? Entonces, esto también tiene un carácter cognitivo, porque yo me genero expectativas. Expectativa significa esperar algo. Yo espero que me vayan a dar una recompensa, o al contrario, lo más probable es que me pueda esperar que si actúo mal, me voy a recibir un castigo. No significa que lo desee, pero tengo la expectativa. Y las expectativas son mentales, son parte del proceso cognitivo. Y ahí entonces la profesora Erika les mostró este cuadrito que ahora está con otros colores, porque pensando en la fase de motivación, dijo, no haremos nada a menos que estemos motivados a imitar. Eso decía la diapo. No haremos nada a menos que estemos motivados a imitar, es decir, a menos que tengamos buenas razones para hacerlo. Bandura menciona un número de motivos, y a lo mejor por eso hablaban de motivación, ¿ya? Porque nos pasamos a la parte más cognitiva. Acuérdense que el Joaquín preguntaba en el modelo conductista por la motivación, y yo le decía, no, espérese, porque la motivación es algo que tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con eso. Por eso ahora podemos hablar de motivo. Y entonces había o refuerzo o castigo, ya sea pasado o futuro. Refuerzo pasado, yo voy a repetir una conducta si he recibido algo bueno. Hice algo bueno, me dieron un dulce, lo voy a volver a hacer. Hice algo bueno, me dieron una sonrisa, lo voy a volver a hacer. Los refuerzos prometidos, o sea, que están a futuro. Imagínense algo que todavía no ocurre y yo lo estoy pensando. Entonces, a lo mejor hay algo que yo espero conseguir. Entonces, tienes que portarte muy bien para que venga el viejito pascuero a fin de año. Entonces, tengo el incentivo todo el año para portarme súper bien. En el caso de ustedes, por ejemplo, tienes que tratar de estudiar lo más posible para rendir bien en la asignatura. ¿Ya? Algo que todavía no ocurre, pero podría ocurrir. Refuerzo vicario, porque estamos en el mundo del refuerzo, aumentando la conducta. Refuerzo vicario, lo que hemos visto que consiguió el modelo. ¿Ya? No es que yo lo hice, no es que a mí me prometieron, es lo que le pasó al modelo. Como lo que yo decía, si al modelo le dieron, al modelo que tengo al lado, en el auto del lado, le dieron un parte, lo más probable es que a mí me sacan un parte también. Eso es vicario, visto en un otro. Ahora, aquí está todo lo positivo. Refuerzo vicario, lo que haya conseguido el modelo, algo bueno. Pero también tenemos motivaciones o expectativas negativas, y entonces también eso nos da un motivo para no imitar. En el caso de arriba,
Como queremos siempre el refuerzo, vamos a imitar. En el caso de abajo, como no queremos castigo, vamos a tratar de no hacerlo. En el caso del castigo pasado, no vamos a repetir una conducta si hemos recibido algo malo. Ensució la cama, lo mandaron a limpiar, no lo voy a querer hacer. Castigo prometido, supongamos que me dan una amenaza y yo me la imagino. Si no limpias esa cama, entonces no vas a poder salir en todo el fin de semana. Y yo me imagino, pienso, todo el fin de semana encerrado. Castigo vicario, amenazas o castigos que haya recibido el modelo, lo que yo les decía del parte. O un niño que ve cómo retan al hermano, y entonces lo más probable es que se abstenga de cometer la misma acción porque ya retaron al hermano, no va a querer que lo reten. ¿Ya? Por eso hablamos de refuerzos o de castigos que ha experimentado o experimentará el propio aprendiz o que ha experimentado o experimentará el propio modelo. Y además acuérdense lo que ustedes decían. También me voy a motivar yo mismo a intentarlo de nuevo si recibo una felicitación. Pero básicamente, lo que yo les decía, básicamente la motivación está antes de hacer la conducta, para este modelo. ¿Ya? Y las aplicaciones de esto, lo más bullado, lo más característico es que se estudió el tema de la exposición a la violencia. Y si ustedes se fijan acá en esta imagen que yo les puse, ahí tenemos el gesto con el dedo del medio, imitado de un niñito o niñita a un adulto. Entonces, el experimento de Bandura sirvió para plantear el tema de la violencia en los medios de comunicación y cómo los niños son tan sensibles a eso. Podrían hacer lo mismo que pasó con el muñeco bobo, replicar la conducta. Pero tiene una parte buena, y es que también podemos aprender sobre nuestra conducta y nuestras tradiciones y nuestras costumbres. La cultura, que era lo que decíamos hace un rato. Yo puedo aprender a bailar cueca imitando. Yo puedo aprender una actitud imitando. Y, por supuesto, nosotros que estamos presentes en todas partes, se usan en parte también los conceptos del aprendizaje social en los medios de comunicación, en las propagandas. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Nos ponen modelos deseables. Nos ponen este chiquillo estupendo y fornido, o nos ponen esta chiquilla toda regia, despampanante. ¿Y qué nos están diciendo? Imítela. ¿Cómo hace los saladitos? Y en este caso, cómprese la ropa Victoria's Secret. Y le va a pasar lo mismo. Va a ser igual de rico, famoso, poderoso, sexy. Eso es lo que nos están diciendo. Y como uno se quiere ver así, entonces va y se compra el producto. Yo siempre les dije que la psicología estaba en todas partes, que fue algo que también dijo la profesora Erika, y es así. Si ustedes miran con un poquito más de detención, pasa eso. Y en este caso encontramos psicología social del aprendizaje. ¿Ya? ¿Qué tiene de bueno? Esto yo se los voy a poner en el resumen, así que no entren en pánico. Yo rescaté estas 4 ideas. Este modelo amplía las habilidades en el control del medio. Obvio, nos dice que nosotros ya no somos meros ejecutores de estímulo-respuesta. Nosotros pensamos, craneamos. El modelo cognitivo es así. Segundo, el aprendizaje social sirve para la transmisión cultural, lo que habíamos dicho. Tercero, por primera vez quizá en la historia de la psicología se incorpora, se reconoce la influencia del pensamiento, de las cogniciones en la conducta, que era lo que Skinner no había mirado. Acuérdense que estaba la caja negra. Existe el concepto de caja negra, lo que no se ve. Y Skinner miraba afuera, miraba la conducta, pero no miraba lo que estaba pasando adentro. Acá nosotros estamos mirando en la caja negra, lo que está pasando adentro de la mente del sujeto. Y, sobre todo para los padres o educadores de niños pequeños, es un modelo súper importante para aprender lenguaje, aprender a enfrentar la agresión, a desarrollar un sentido moral. Por ejemplo, cuando yo decía qué bonito lo que hizo, compartió, ahí estamos en el tema de la moral, y aprenden los comportamientos que la sociedad considera apropiados. O sea, súper útil. Súper útil, porque nosotros estamos rodeados de otros. Por lo tanto, es importante que hagamos
más o menos lo que hace la cultura. Y eso sería. Listo. ¿Dudas de este modelo? De las personas que están. ¿Alguien le queda alguna duda? ¿No? Ya. ¿Qué nos falta? ¿Qué dudas les quedaron? ¿Qué alcanzaron a ver del modelo cognitivo-conductual de Beck y Ellis? ¿Quién recuerda algo? ¿Lo trabajaron con la tutora o con la Macarena? ¿Con qué ideas se quedaron? Yo la verdad es que no logré entrar porque tenía que trabajar. Ya, perfecto. Eximía. De los que sí entraron, ¿con qué ideas se quedaron? Porque iban a ver un video también, iban a tratar de inventar algunas cosas. ¿Alguien de los presentes hizo algo? ¿Estuvo ahí? Chicos, es importante que me den feedback porque de lo contrario, insisto, esto se transforma en un monólogo. Ya, la Valentina parece por lo que dijo que no estuvo, no entró a la ayudantía, a la tutoría. Bueno, en la tutoría lo que yo conversé con la tutora es que como no íbamos a hacer el práctico 3, que era de distorsiones cognitivas, ella mostrara parte del tema y que lo trabajaran con un video. Ya, el Joaquín estuvo, pero resolvió las dudas que tenía. Ya. Entonces, vamos a ir al modelo cognitivo-conductual y yo voy a mostrar lo esencial. Déjenme buscarlo, acá está. Modelo cognitivo-conductual. Joaquín, Profe, sobre la tutoría, se están metiendo súper poco, así que insto a mis compañeros a que asistan porque igual sirve de harto. A mí por lo menos me ha servido de harto para tanto aclarar dudas como de la clase de la materia. Y eso más que nada, profe. ya, perfecto. Yo me quedo con eso. Yo lo que había escuchado es que las personas que asistían sí le sacaban provecho. Ahora el resto, si no le están sacando provecho, yo creo que después no van a poder quejarse si no tuvieron los mejores resultados, ¿ya? Porque es una forma de reforzar, porque obviamente nos ponemos de acuerdo y obviamente es también un trabajo que la tutora hace, que prepara material justamente para ponerlo a disposición y que ustedes vayan pudiendo reforzar. Así que me parece súper pertinente lo que dice Joaquín. Y si la asistencia está así de baja, entonces vamos cuestionándonos por qué. Si el horario fue consensuado. Yo puedo entender lo que dijo la Constanza, tenía que trabajar, se entiende, es una situación excepcional. Pero el resto, que tiene libre ese horario, si ustedes me permiten, está desaprovechando una instancia. Y si desaprovechan esta instancia, entonces no nos van a poner más tutoras. Y el día que ustedes tengan que resolver una duda, entonces no van a contar con ese recurso que otros alumnos sí valoran mucho. ¿Ya? Así es que a ponerse las pilas, usando un criollismo, a ponerse bien las pilas las personas que efectivamente tienen el tiempo para hacerlo, porque después se van a encontrar con un problema de que no comprenden los conceptos y no se dieron la instancia para poder clarificarlo. Ya, yo me voy a ir al tema del modelo cognitivo-conductual, que tiene mucho que ver con la aplicación de las ideas cognitivas al mundo de la terapia. Si bien este no es un curso de terapia, para entender el concepto de distorsión cognitiva que ustedes iban a trabajar en la ayudantía, tenemos que entender desde dónde viene ese concepto. Y ahí entramos en este modelo, ¿ya? Entonces, la base es cognitiva o cognitivista, ¿ya? Por lo tanto, estamos en el mismo modelo. Un sujeto que entre el estímulo y la respuesta piensa, que usa sus cogniciones, donde el pensamiento está implicado. Lo mismo que decían los otros anteriores. Y donde el sujeto tiene un rol activo porque el sujeto no solo repite mecánicamente una conducta, sino que además procesa activamente los estímulos. ¿Ya?
Entre el estímulo y la respuesta, piensa. Entre el estímulo y la respuesta, reflexiona, cognitivamente hablando. ¿Ya? Partiendo de esa base, entonces, esto llega al mundo de la terapia y llega en particular a través del trastorno depresivo. ¿Por qué? Porque Beck, que es este autor, uno de los dos más importantes, aunque ustedes no lo crean, era psicoanalista. Y desde el psicoanálisis encontraba insuficientes las explicaciones para entender lo que le pasaba a una persona que estaba deprimiéndose. Y entonces le puso atención al discurso de las personas con depresión y se dio cuenta que las personas cursando una depresión tenían una visión muy negativa. Su discurso, la forma de pensar era muy negativa, como que marcadamente centrada en lo negativo. Y entonces pensó, capaz que ahí esté la clave. Y entonces tengo una forma de comprender, pero además tengo una forma de hacer terapia que vaya a trabajar esta parte, esta forma tan negativa de pensar, porque el sujeto le da un significado tan negativo a lo que sucede. ¿Ya? Entonces, fíjense, estábamos con un psicoanalista y para el propio psicoanálisis fue insuficiente pensar, pero tuvo la virtud, que fue lo mismo que hizo Freud, tuvo la virtud de escuchar a los pacientes y darse cuenta que ahí algo no calzaba. Con eso, ustedes me dicen si puedo pasar, si puedo seguir. Con Voy a esperar eso, un poquito, por fin. pero esto es lo importante, las personas parece que selectivamente hablan muy negativo. Es como que ustedes escucharon a una persona y no sé si les ha pasado, pero todo el tiempo negativa, todo el tiempo quejándose, todo el tiempo pensando súper triste, todo el tiempo pensando que todo va mal. Versus otras Listo, personas, profe. Ahora sí. ya, ok, versus otras personas que pueden ser mucho más positivas. ¿Ya? Entonces, esos pacientes estaban así. Entonces se dio cuenta que todo se originaba en la forma de pensar, en las cogniciones. Y esto se puede ver, por ejemplo, si nosotros escuchamos un ruido nocturno en la noche, nocturno, ¿ya? Obvio, en la noche. Suponga que usted está en su casa, durmiendo en la noche y suena algo. ¿Qué le pasaría a usted? ¿Te asusta? ¿Se asustaría? ¿Quién dijo eso? La Constanza. Ya. ¿Quién más? El resto. ¿Qué pensaría si hay un ruido en la noche? Me inquieto Me inquieto. ¿Y por qué se inquieta? porque se interrumpería como la tranquilidad nocturna. Se interrumpe la tranquilidad nocturna. ¿Y la Constanza por qué se asustaría? ¿Qué pensaría? Por lo mismo, sabes que como está tranquilo y de la nada hay un ruido, va a generar como un choque Inquietud. quizá. Eso. Ya, lo mismo que dice acá, ansiedad. Pero ahí se están quedando en la emoción. Miren lo que pone la Valentina, dice, yo pensaría que están robando. Y puede ser, pues. Imagínense estar en la noche tratando de que no se rompa esa tranquilidad y de repente suena un ruido y uno dice, chuta, hay un ladrón. Bueno, a algunas personas les pasa esto frecuentemente. A algunos de los pacientes que veía Beck le pasaba eso, no con el ruido del ladrón, sino en general en la forma de pensar. Porque miren, supongamos que hay un ruido nocturno, pero resulta que si yo pienso que es el viento, una tormenta, no es lo mismo que si yo pienso que están robando. No sé si se percatan, pero el estado emocional en el que voy a quedar, si pienso que es tormenta versus si pienso que es un robo, no es el mismo. No es lo mismo. Si yo pienso que va a pasar algo fatal, no es lo mismo. Si digo, no, es el viento nomás, se están abriendo las ventanas, me va a quedar tranquila, voy a seguir durmiendo. Entonces se da cuenta
Beck y Ellis se dan cuenta que las cogniciones, la forma de pensar es muy determinante. Y a partir de ello generan una secuencia explicativa. ¿Ya? Una secuencia explicativa, una serie de pasos, que son los siguientes. Se da un evento, situación, un hecho. Ese evento, situación o hecho yo lo interpreto. A partir de ese pensamiento se genera una emoción y a partir de esa emoción se genera una conducta. Eso es lo que dicen los cognitivo-conductuales. Y yo les creo harto. Yo partí siendo terapeuta cognitivo-conductual, ¿se acuerdan? Entonces, hay un evento, yo lo interpreto, a raíz de esa interpretación que ocurre en el pensamiento, se me genera una emoción y la emoción lleva a una conducta. En el ejemplo que ustedes acaban de ver, el evento, ¿cuál sería? El evento, situación o hecho. ¿El ruido? El ruido. ¿Cuál era la interpretación de la Constanza? ¿Era tormenta o era ladrón? Que era ladrón. Ladrón. Con esa forma de interpretar, ¿qué habría sentido? ¿Se habría sentido tranquila o intranquila? ¿Tranquila o nerviosa? Yo creo que nerviosa y Nerviosa. tranquila. Nerviosa. Están robando. ¿Qué me puede pasar? Piénselo. Y si yo me pongo nerviosa, intranquila y siento miedo, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir durmiendo tranquila, feliz de la vida? ¿O voy a tratar de poner en alerta a alguien o llamar al 123? No, quizás para quedar alerta. Se va a quedar alerta, va a hacer algo, o va a apretar el botón de pánico si tienen, o va a meterse al WhatsApp de los vecinos, ojo vecino, parece que están robando. No se va a quedar tranquila durmiendo. Y fíjense, ¿qué es lo que está subrayado? La interpretación. Porque la interpretación que ocurre a nivel del pensamiento es lo fundamental. Y entonces esa es la secuencia que ellos dicen. Se da un evento, yo lo interpreto, se me genera una emoción y la emoción me lleva a una conducta. Y eso, entonces, este mismo circuito que está acá. Se genera un hecho, yo pienso, en función del pensamiento genero una emoción, en función de la emoción voy a generar una conducta. Si la interpretación es toda positiva, perfecto. Era el viento, sigamos durmiendo. Pero si la interpretación es negativa, es un ladrón, entonces toda la secuencia va a ser negativa. Y todo eso originó ¿dónde? En la forma de interpretar. En el pensamiento. Por eso estamos dentro de un nivel, dentro de un modelo inspirado en el cognitivismo. Ya, ¿para qué esta secuencia? Porque es súper relevante. ¿Por qué tengo que tener clara esta secuencia? Porque si me pongo cognitivista, entonces pienso que todo depende de las interpretaciones, de las cogniciones. Y eso era lo que le pasaba a los pacientes de Beck. Lo que les pasaba a esos pacientes es que tenían una serie de esquemas de pensamiento disfuncionales, eso es un concepto de Beck, o creencias personales irracionales, eso es un concepto de Ellis, o distorsiones cognitivas. Y ese era el trabajo que se iba a hacer con distorsiones cognitivas. Entonces, todo tiene que ver con una forma de pensar negativa que lo más probable es que me lleve o a deprimirme, o si ya estoy deprimido, a mantenerme en esa depresión. ¿Ya? Entonces me puede bajar sustancialmente el ánimo. Y con mi forma de pensar, mi forma de interpretar es el origen o el que mantiene el malestar. Y eso dice Beck y Ellis que son patrones cognitivos estables, es decir, que no son ocasionales, se repiten en mí. Es
frecuente que yo piense así. Y de esa manera yo interpreto. Si fuera algo casual no importa, pero si yo todo el tiempo o generalmente estoy pensando negativo, voy a vivir en una sensación de disconfort enorme. No voy a estar nunca en sensación de bienestar. Entonces, dentro de este modelo, tenemos a Beck que habla de los patrones disfuncionales y dentro de esos patrones disfuncionales están las distorsiones cognitivas. Entonces, hay esquemas básicos disfuncionales que no ayudan en nada, por eso son disfuncionales. Solo me ayudan a deprimirme más. Y eso lo que hace es generar una forma de pensar donde yo tengo una tríada cognitiva, una tríada, 3 cosas que yo pienso, que en este caso son negativas, y que es una visión negativa de 3 cosas, de mí mismo, del mundo y del futuro. 3 cosas negativas que me hacen sentirme muy mal. Eso es una tríada depresiva. Una visión negativa de mí mismo, del mundo y del futuro. Y además una tendencia a propiciar, más bien exagerar, las pérdidas, la adversidad y la sensación de indefensión. Las pérdidas es como que, no sé, pues me peleo con alguien y es terrible. O se rompió mi relación, me quiero morir. O perdí mi trabajo, no sirvo para nada. Si ustedes se fijan, es una mirada muy negativa. La indefensión, sentir que no hay nada que yo pueda hacer para cambiar la situación. Eso es muy angustiante, muy desesperanzador. Y a los pacientes de Beck y Ellis les pasaba esto. Se expresaban, pensaban de esta mirada, de esta forma, con una visión negativa de sí mismos, del mundo y del futuro, y exageraban mucho, se quedaban pegados en las pérdidas, la adversidad o la sensación de indefensión. Y el mismo Beck habla de lo que nosotros conocemos como sesgos cognitivos al procesar. Sesgos. ¿Usted sabe lo que es la palabra sesgo? Estoy dejando fuera algo. O estoy marcadamente viendo algo y no viendo lo otro. Y eso se hace al procesar cognitivamente. Estos son los que iban a trabajar en el video de la ayudantía. Sobre generalización, pensamiento dicotómico, inferencias arbitrarias, y hay una serie de conceptos: magnimizar, minimizar, hacer abstracción selectiva, personalizar, etcétera, etcétera. Todos esos sesgos se muestran en un video que la tutora Macarena mostró a las personas que fueron y que aprovecharon esa instancia, y entonces la idea era trabajar cómo nosotros podemos inventar frases que traduzcan esta forma negativa de pensar. Joaquín. Profe, los sesgos vendrían siendo como una limitación, una delimitación, por decirlo así. Producen una limitación muy grande. Cuando yo tengo una mirada sesgada, no tengo una mirada total. Por lo tanto, algo estoy dejando afuera. Y en este caso, el sesgo es negativo. Por lo tanto, estoy mirando solo lo negativo. Y las cosas buenas las estoy dejando afuera. Simplemente porque no las veo. Si eso es lo terrible. Entonces la persona está en medio de una depresión y está con ideas tan negativas porque no ve el lado bueno. Porque tiene una mirada sesgada. Por ejemplo, si yo tengo una frase así: en mi colegio no me enseñaban inglés, así que tengo 0 posibilidades de encontrar un buen trabajo. 0. O sea, nada.
A lo mejor si el día de mañana me tomo un curso de inglés online, soluciona el problema. Pensamiento dicotómico, pensar que las cosas son blanco y negro, todo es bueno, todo es malo, sin saber los matices. A lo mejor las cosas no son totalmente malas, no son totalmente buenas, a lo mejor de algo sirvió, a lo mejor la persona no es tan mala, a lo mejor no es tan pesada, pero las personas estas tendían a ver solo lo negativo. Supongamos hacer una inferencia arbitraria. Yo creo que le caigo mal. Yo creo, sin ninguna evidencia, es como por tincada, y capaz que le caiga súper bien, pero yo funciono en la vida pensando que a la gente le caigo mal. Sin evidencia, saco una conclusión. Miremos este otro ejemplo, porque después lo ven en el video de las distorsiones. Miren este ejemplo, me saqué un 3, voy a reprobar el ramo. Cuando tiene múltiples posibilidades de subir ese 3. Si se aplica, si dobla su tiempo de estudio, puede mejorar. O al revés, me saqué un 7, pero la prueba estaba muy fácil. O sea, nunca pasa nada bueno, si ustedes se fijan. O centrarse en un detalle y que ese detalle tiña todo. Por ejemplo, este caso, miren, entró y ni siquiera me habló. Y de ahí lo pasé mal toda la noche. ¿Y cuál? ¿No les ha pasado nunca eso? Que uno iba con la expectativa de encontrarse con la otra persona no la pescó ni en bajada, y uno se murió la velada. No son nada bueno. Eso es abstracción selectiva. Y la personalización es cuando yo pienso que todo tiene que ver conmigo. Por ejemplo, miren esto. Seguro que el comentario que hizo sobre los colores feos fue por mi blusa. Y capaz que estaba hablando de algo nada que ver. Y yo pienso que están hablando de mí porque mi blusa la encontraron fea. Bueno, la gente que usa distorsiones cognitivas, al tiro Joaquín, la gente que usa distorsiones cognitivas, esto lo hace frecuentemente. Y cuando tú lo haces muy frecuentemente, gastas una cantidad de energía muy grande en lo negativo. Uno puede tener de repente un sesgo de procesamiento, se puede, pero no gastar tanta energía que esto me haga la vida infeliz. Y eso le pasaba a los pacientes. Gastaban tanta energía en esta forma de pensar y lo único que lograban era deprimirse más. Joaquín. No, profe, lo acaba de decir, así que ya resolví la duda. Gracias. Me estoy adelantando a los hechos, ¿eh? Ya. ¿Qué dijo Ellis? Que es el otro norteamericano, súper importante en esto, dijo algo súper parecido, pero su concepto, en vez de ser esquemas disfuncionales, es el título de Beck, él habla de creencias irracionales. Y después de haber planteado 11, que eran muchas, las resumió en 3. Y miren el parecido con lo que plantea Beck. Son exigencias absolutistas, o sea, cosas planteadas en términos absolutistas. En forma de deberías, es necesario que, o etcétera, es decir, cosas perentorias, las cosas deben ser. Respecto a uno mismo, otras personas, la vida y el mundo. Si ustedes se fijan, ¿se parece o no se parece a la tríada depresiva de Beck? ¿Alguien nota la similitud? ¿Nadie la nota? El resto, voy a encender la luz, espérenme un segundito. Mientras tanto, piensen, reflexionen. Ya, ahí volví. El resto, ¿ve la similitud con la tríada depresiva de Beck? Que era una visión negativa de sí mismo, del mundo y del futuro. Y ahora Ellis nos está diciendo que la gente tiene unas creencias irracionales sobre sí mismo, otros, la vida o el mundo. Pensamientos que no ayudan en nada. Imagínense, por ejemplo, yo debo hacer las cosas bien y merecer la aprobación de los demás. Y capaz que yo no le gusta a toda la gente.
Otras personas deben actuar de forma agradable, considerada y justa. Pero hay gente que es súper injusta. Sí, de todo hay en la viña del Señor, como dice el dicho. Hay gente buena, gente mala, gente más o menos, gente justa, gente injusta, gente no tanto. Y después dice, la vida o el mundo debe ofrecerme unas condiciones buenas para que yo pueda conseguir lo que quiero sin demasiado esfuerzo e incomodidad. Pero resulta que la vida ofrece hartas dificultades a veces y esfuerzo. Si usted quiere ser psicólogo, tiene que estar aquí en esta clase ocupando este tiempo, que a lo mejor lo tendría libre, pero lo tiene que ocupar para aprender mejor. Es un esfuerzo, pero eso no hace que la vida sea terrible. Estas personas piensan que la vida es terrible. Recuerden que los dos son parte del modelo cognitivo-conductual. ¿Y cuál es la base de este modelo? La secuencia de las 4 cosas. Está el hecho, yo lo interpreto, surge una emoción y de la emoción surge una conducta, pero todo partió en la forma de pensar. Por eso está dentro de los modelos cognitivos. Ya. ¿Qué hacemos si pasa esto? ¿Qué harían ustedes? Si les llega a la consulta un paciente o en un colegio un alumno pensando así. ¿Qué harían? Sin tener muchos conocimientos técnicos de psicología. ¿Qué creen que hay que hacer? ¿Lo dejamos así? ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice la Francisca? Yo creo que lo primero que quería sería preguntarle por qué se siente así. Onda, ¿cuál es la raíz de todo? Y tratar de hacerle ver de que no porque algunas personas piensen o no porque la raíz de este sentimiento lo haga sentir así, significa que él de verdad sea así. Ya. Y supongamos que el paciente le dice, es que no sé por qué me pasa. No sé, señorita, no sé, doctora, porque así les van a decir de repente. No sé, doctora, no sé por qué me pasa esto. Y uno le pregunta, ¿y con esto qué le pasa? ¿Se siente bien? ¿Se siente feliz? ¿O se siente fatal? Y ahí la persona va a decir, me siento súper mal. ¿Qué dice la Valentina? Dejemos de esperar que de los demás bajemos las expectativas para ir de mejor manera. Ya, la Valentina se fue al otro extremo. Valentina, hay una solución intermedia. Lograr una mirada más equilibrada. No todo es tan negativo, Ya, eso, ser ni un poco como tanto. más positivo. La gracia es llevar a esta persona sin bajar tanto las expectativas, a tratar de acercarla a un pensamiento un poquito más positivo. Porque el paciente llega con el problema, pero no sabe, primero no se da cuenta que lo hace, uno se lo muestra. Y segundo, no tiene las herramientas solito o solita para salir del problema. Lo único que se da cuenta es que lo pasa pésimo. Y está sufriendo y está triste, y la vida es muy triste de vivir así, y yo quisiera ser más feliz, pero no sé cómo hacerlo. Entonces uno ¿qué hace? Le muestra. Y luego hay una herramienta para trabajar, una herramienta técnica de la psicología. Y tenemos cómo trabajar con estas personas. Y eso tiene un nombre. Entonces yo se los voy a mostrar ahora, sin tener que llegar tanto, a bajar tanto las expectativas, Valentina. No necesariamente bajas, pero más realistas, más equilibradas. ¿Ya? Porque no todo es tan bueno, no todo es tan malo, a veces nos pasan cosas buenas, ¿ya? No siempre todo es malo, no siempre las personas son malas, no siempre todo es bueno. Ya, entonces miren lo que haríamos nosotros. Nosotros usaríamos lo que se conoce como reestructuración cognitiva. Acá, lo que está en verdecito. Con la ayuda del terapeuta, primero le vamos a ayudar a descubrir sus esquemas disfuncionales y sus ideas irracionales.
Y luego que las logra descubrir, por eso se las vamos a mostrar, le ayudamos a cambiarlas, modificarlas, por otras que sean más funcionales, más equilibradas, no tan sesgadamente negativas. Entonces no es necesario bajar al piso las expectativas, pero sí podemos tener una expectativa razonable, pero sentirnos bien. Y eso se llama reestructuración cognitiva. La mente la cambio, la reestructuro, le doy un giro a la forma de pensar. Es el equivalente en buen chileno a cambiarle el switch. Partí súper negativo, ahora estoy súper positivo, estoy súper optimista. No significa que usted va a estar happy, 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 feliz. No, no, no. Pero por lo menos... Es que hay como un límite, ¿no? Claro, pero lo más importante es que el sufrimiento se vaya terminando. Porque no significa que la vida va a ser color de rosas, pero significa pensar que si hay un obstáculo, se puede resolver. Que hoy día se sacó un 3, pero la próxima vez se puede sacar un 4. Y después puede subir a un 5. Que a lo mejor hoy día no tuvo éxito con la chica o el chico que le gustaba, pero capaz que si lo sigue intentando, lo logra o la logra conquistar. ¿Ya? Entonces es pensar de una manera distinta. Eso es lo que nos propone este modelo. Entonces, cuando ustedes vean el video, porque ahora va a ser responsabilidad de ustedes ver el video de las distorsiones cognitivas, ustedes se fijan, ¿cuál es el discurso de esas personas? Hablan súper negativo, todo es fatal, todo es terrible, nada tiene sentido, y siempre quedan mal paradas. Nunca les pasa nada bueno, siempre les pasa todo malo, y eso hace sufrir mucho. Y mantiene a las personas o les puede incluso generar una depresión. Entonces la idea es aprender a chequear y si tengo una forma inmadura de pensar, porque eso significaría un sistema cognitivo primitivo, inmaduro, en el sentido que hay distorsiones cognitivas y los pensamientos son negativos, versus un sistema cognitivo maduro, que es cuando usamos la racionalidad y la verdad es que contrastamos y verificamos. Cuando yo digo que todo es malo, a ver, pero veamos tu semana. A lo mejor pasó algo bueno y esa es la excepción. Entonces, la excepción nos muestra que no todo fue malo. ¿Ya? Uno le enseña un poco al paciente, le muestra primero qué es lo que está haciendo, le dice, mira, lo que tú estás haciendo se llama sesgo cognitivo. Y lo que hace uno cuando usa sesgos cognitivos es que ve negativo. Y cuando ves negativo, te sigues sintiendo más triste. Entonces la idea es cambiar esa forma de pensar para recuperar el bienestar. Entonces primero uno le muestra, le explica, como si fuera un profesor, le explica lo que es y después hacen ejercicio en la sesión para buscar formas distintas de pensar y lograr entonces la reestructuración cognitiva. Pero eso lo van a aprender después, ya cuando estén en el mundo de la terapia. ¿Qué es lo importante de esta sesión? Que también los pacientes pueden llegar a la terapia con algunos sesgos cognitivos y eso nosotros lo podemos aliviar. ¿Y qué significaba? Que el origen del malestar estaba en la forma de pensar, porque se daba la secuencia que decían los cognitivistas, los cognitivos conductores. Yo interpreto, en función de eso genero una emoción, en función de eso genero una conducta. ¿Ya? Eso es el modelo cognitivo-conductual. ¿Quedan dudas respecto a este modelo hasta aquí? Después tienen que leerlo en el resumen, por supuesto, tienen que darle una vuelta, pero este no es un curso de terapia. ¿Por qué hablamos de este modelo? Por la importancia de las cogniciones. Por eso lo ponemos acá. Y finalmente, pero no menos importante, la profesora Erika también quería que incorporáramos al profesor Feuerstein. Y entonces le mostró este PPT. ¿Se acuerdan? Esto fue con el profesor. Ya. Este PPT está, por lo tanto, en la web.
en el aula virtual. Pero ojo, miren lo que puse acá, está chiquitito, pero dice reordenado por mí. LM soy yo, Liliana Miranda, siempre. ¿Ya? Profe, Sí, ¿sí? ¿en qué semana está? No, pues yo se los voy a subir ahora, se los tengo que mostrar primero, pero Ah, ya, está en la fecha que la profesora hizo las clases, ya, gracias, profe. donde mismo estaban los videos de las clases, estaban los PPT. Ah, ya, vale, Sí, sí me acuerdo. ya. Entonces, ojo, porque yo les voy a reordenar este para que les salga más fácil, porque es largo. Si ustedes se fijan del video del PPT de Bandura, yo seleccioné lo que era más compatible con lo que yo tenía preparado y tomé cosas del PPT de la profesora y el resto de la autorregulación no me metí. Por lo tanto, yo no la voy a preguntar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, el segundo, hagan psicología del aprendizaje, ustedes van a ver el modelo en extenso. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar con este autor. Cuando ustedes vean psicología del desarrollo en segundo, lo más probable es que vean este autor también. Por lo tanto, hoy día vamos a sacar lo más importante, según mi criterio. ¿Ya? Entonces yo lo voy a subir así reordenado, pero tengan en cuenta entonces, y en el resumen también dice, ¿dónde está lo esencial para mí? Y le cambié unos colorcitos. Entonces cuando aparece algo celeste, para mí es donde yo lo intervine, para mí lo importante. ¿Qué nos dijo la profesora Erika? Dijo que era uno de sus autores favoritos. Y efectivamente este caballero cambió mucho la forma de ver las cosas. Porque acuérdense que él es israelita. Y él trabajó con los niños de los descendientes del Holocausto. ¿Ya? Y planteó, ahí en 1950 más o menos, planteó que estos niños tenían varias dificultades. Se fijan que se los puse en azulito, ¿ya? Antes era negro. Y dijo que tenían varias dificultades, varias características, desórdenes emocionales, una condición precaria, socialmente muy deprimido, y en lo cognitivo tenían hartas dificultades. Pero, además dijo, al evaluarlos con los test psicométricos tradicionales, es decir, los que miden la inteligencia, sus resultados son escasos. Obvio, salen descendidos, puntúan bajo, pero cuando son valorados, se descubre que tienen un potencial que no lo descubren los test que miden el CI. El CI es el coeficiente intelectual, un concepto que vamos a pasar en procesos psicológicos. Entonces, es bien lógico lo que sucede. Si son niños tan deprimidos, con tantas carencias sociales, probablemente no tuvieron muy buen aprendizaje. Y entonces, si le paso un test de inteligencia, me van a salir con bajo coeficiente intelectual. Pero si yo miro más allá de los test de inteligencia, me doy cuenta que estos niños igual tienen cosas que no están medidas por esos test. Entonces, ¿qué se le ocurre? Se le ocurre la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural. ¿Alguien recuerda más o menos de qué se trataba? Dicho con sus palabras, no necesariamente técnico. ¿Alguien leyó este PPT? ¿Nadie lo revisó? Es que es importante que me digan, porque no es lo mismo partir de cero que volver a leerlo. La Valentina lo revisó. Entonces la Valentina es la que está entendiendo y el Joaquín me da la impresión. Porque la Sí, Constanza profe, se viene. pero yo por lo menos no recuerdo mucho ahora, pero si lo seguimos viendo me engancho. Ya, van a tener que aplicarse, mejorar la memoria. Yo sé que estamos cansados, el semestre avanzado y todo, y es harta materia, pero chiquillos, hagan un esfuerzo, ¿ya? Porque vayan releyendo, y ahí van a ir consolidando los aprendizajes. Ya. Entonces vamos de repaso, y para los que se vienen recién enterando, esto es lo que se planteó. Si yo tengo un sujeto para el cual tengo test tradicionales para medir su inteligencia, pero viene de un mundo con tantas carencias,
que va a salir bajo en el test de inteligencia, entonces yo debo buscar una alternativa. De lo contrario sería muy injusto. ¿Ya? Y entonces a Feuerstein se le ocurre una teoría de la modificabilidad cognitiva estructural, es decir, que la inteligencia se puede modificar. ¿Por qué? Porque el cerebro es plástico. Y eso es un concepto súper vigente, a pesar de que este señor partió estudiando esto muy tempranito. Él dice que el desarrollo cognitivo es dinámico. No es que yo esté condenado a ser poco inteligente, porque se puede modificar. La inteligencia se puede modificar. ¿Y cómo lo modificamos? Trabajando distintas habilidades y funciones del pensamiento. Entonces no es suficiente que porque el sujeto salió en un test, listo, descartado, salió negativo, salió muy poco inteligente. Entonces no tiene futuro. No. Esas personas hay que buscar una forma de medirlos con otras habilidades que sí se pueden entrenar. ¿Ya? Entonces, el desarrollo intelectual, la inteligencia, el pensamiento, se puede modificar, puede mejorar. De hecho, él dice que hay 29 habilidades cognitivas que se podrían trabajar. 29, imagínense. 29 habilidades que basta que yo me ponga a entrenar, entrenar, entrenar y mi capacidad cognitiva va a aumentar. Dice que el desarrollo cognitivo deficiente, como el que mostraban los niñitos de los descendientes de los campos de concentración, ese desarrollo deficiente es porque las habilidades cognitivas están descendidas. No es la inteligencia entera, sino las habilidades que la conforman. ¿Ya? De esas 29 tienen que haber varias descendidas. Pero si yo las trabajo, entonces se puede modificar. Y la inteligencia del sujeto puede aumentar. ¿Por qué? Porque se van generando nuevas conexiones. Basta que yo trabaje con un niño que no le va muy bien en el colegio y me aplico todos los días o día por medio o 2 veces a la semana a trabajar con él y lo voy a ayudar a aprender más. ¿Por qué? Porque todo se puede modificar. Dice entonces, todo individuo es modificable y puede mejorar sus realizaciones intelectuales, es decir, sus logros intelectuales, su rendimiento intelectual. Todos pueden, no hay nadie que no pueda. Hay que buscar por dónde. Esa es la idea. Entonces él era pedagogo primero, después fue psicólogo o tuvo fuerte influencia de ciertos pedagogos. Y miren lo que dice, necesitamos métodos que nos posibilitan preguntar, no si los niños pueden o no aprender, esa no es la pregunta, sino cómo puede impartírseles la enseñanza de modo tal que se desenmascare su potencial de aprendizaje disponible. Porque él cree que todas las personas tienen un potencial a nivel cognitivo. ¿Se acuerdan de los humanistas que decían toda persona tiene potencial para ser lo máximo que puede llegar a ser? Bueno, eso que decían los humanistas lo dice Feuerstein de la inteligencia. Toda persona tiene potencial de aprendizaje, toda persona tiene potencial intelectual. Hay que trabajar. ¿Ya? Y el moldeo, porque ahí está la foto que dice que es como enfático. Entonces, crea esta teoría de la modificabilidad que me la voy a saltar. Habla de las funciones básicas que me las voy a saltar. Y dice que hay varios principios básicos que deberíamos tener en cuenta. Y entre esos principios que no le puede cambiar el color están estos números gigantescos. Miren las frases, son bien importantes. Los seres humanos son modificables. Todos pueden cambiar. El niño es modificable, que son los que van generalmente a la escuela. El maestro es capaz de modificar al niño. O sea, un personaje importante es el maestro. Cuarto,
el maestro también puede ser modificable, no solo el aprendiz, no solo el alumno, también el que enseña, también se modifica. Quinto, la sociedad se puede modificar. Todos podemos cambiar, no hay nada que sea estático y que tenga límites. Siempre se puede llegar a hacer y hacer más. Ya esto, aunque no están en azulitos, tienen que revisarlo porque son cruciales. En el ámbito escolar, ¿cómo se traduce esto? El rendimiento bajo en la escuela es producto de un uso ineficaz de habilidades cognitivas. No es que la persona sea, perdón que lo diga así, no es que sea tonta, es que no está usando eficazmente sus habilidades cognitivas. Segundo, niños con bajo rendimiento en la escuela son modificables, tienen esperanza. Tercero, solo hace falta una interacción activa entre el niño y las fuentes de estimulación. Hay que estimularlo bien, hay que mostrarle objetos, hay que mostrarle cosas para trabajar, para que el niño se incentive. Cuarto, el desarrollo cognitivo es resultado de la exposición directa al mundo y la experiencia mediada, que es un concepto que él va a aplicar. Experiencia mediada. Ya lo vamos a ver ahora de carrerita. Entonces, de los principios de la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural se desprende la base para trabajar, así le puse yo, la base para trabajar es este aprendizaje mediado. ¿Ya? ¿Todo se puede modificar? Ahora, la base para modificar es aprender el aprendizaje mediado. Y tiene este monito, que tampoco le puedo cambiar el color, que es así. Hay un sujeto, no, hay un estímulo, dice acá. Acá está el sujeto, sí. Hay un estímulo, hay una respuesta, entre medio está el sujeto, el organismo, el individuo, y entre medio hay un H que es un mediador que vendría siendo un educador probablemente, ¿ya? Que va a mediar entre el estímulo y lo que pasa con la respuesta. Y ese mediador cumple una función importante. Dice, el mediador enriquece la interacción entre el sujeto y el medio ambiente, proporcionándole estimulaciones y experiencias que no pertenecen a su mundo inmediato. Bueno, le provee experiencias de aprendizaje para que ese niño pueda ensayar habilidades y con eso enriquecer lo poco que tenía. La saltamos porque ya está dicho. La saltamos, la saltamos, la saltamos, lo saltamos, saltamos. Y la respuesta. Tenemos la idea original, el cerebro, la cognición, la inteligencia se puede modificar. Tenemos la base para hacerlo, el aprendizaje mediado. Y ahora, esto, dijo la profesora Erika, lo aterriza, genera algo concreto, genera un programa. Y ese programa se llama PEI, Programa de Enriquecimiento Instrumental, que es la respuesta a lo que necesitamos. Y entonces, ¿qué hizo? Hizo un programa de intervención para intentar solucionar las deficiencias en el funcionamiento cognitivo, para solucionar las deficiencias. Está diseñado sobre su teoría, la modificabilidad estructural cognitiva, ¿y para qué? Para desarrollar la inteligencia. Entonces tenemos un autor que está dentro del modelo cognitivo, que está en el mundo de la pedagogía, y que dice, toda la gente tiene potencial cognitivo, basta con trabajarlo. El instrumento, el PEI, Programa de Enriquecimiento Instrumental. Después, si ustedes quieren saber detalles, están a continuación, pero ya eso lo debieran ver en el mundo de la educación.
Y lo que le interesa a Feuerstein, el objetivo de la educación debe ser desarrollar la inteligencia. Ese es su tema, la inteligencia. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, el PPT era súper largo, súper contundente, pero sí, yo creo que si se los reordenaba, podíamos sacar lo relevante para este ramo. Si usted después quiere trabajar en el mundo de la educación, por ejemplo, ser psicólogo educacional, ahí va a conocer el programa completito. Yo lo conocí este programa hace como 15 años, trabajando en un colegio con las psicopedagogas. Y conozco una persona que viajó a Israel a hacer el curso con el propio Feuerstein. Así es que llegó, pero con todos los conocimientos, y esto fue también hace como 15 años más o menos. Y fue, pues allá fue de los pioneros que trajo el modelo y el PI a Chile. Y yo tengo colegas, en mi consulta particular trabajaba con psicopedagogas, y entonces me fui enterando, como siempre he estado ligado al mundo de la educación, me fui enterando de esto, de que la gente no tiene techo. Y eso lo vamos a ver también cuando estudiamos en procesos cognitivos, en procesos psicológicos, el tema de la inteligencia. Porque hubo una época en que la gente decía que la gente tenía techo, hasta ahí nomás llegó, no tiene más posibilidades. Y Feuerstein, de manera muy temprana, nos dice, no, tiene que tener fe en el alumno, tiene que tener fe en que toda la gente se puede modificar y que, como dijo Feuerstein, el alumno, el maestro, la sociedad, todos nos podemos modificar, ¿ya? Así que es un bonito modelo, tiene un montón de ejercicios, son como 500 ejercicios, y las psicopedagogas lo van trabajando generalmente en sus consultas o apoyando a niños dentro del área de apoyo de los colegios, y van trabajando justo lo que dice Feuerstein, van trabajando justo lo que trae como habilidad. ¿Para qué trabajar con las deficiencias? Trabajemos con las habilidades, y a partir de esas habilidades estimulemos la inteligencia de los sujetos. Aunque sean niños, aunque sean más grandes, y ahí ustedes en el video van a ver, por ejemplo, si es que no lo han visto, el video que mostró la profesora mostraba un soldado que se fue a la guerra, porque ustedes saben que allá es zona de conflicto, y quedó lesionadísimo, no solamente en lo físico, sino que perdió masa encefálica, y quedó súper mal. Entonces se supone que su vida profesional estaba terminada, porque con ese cerebro dañado, de hecho tiene una operación, aquí se le nota mucho, con eso ya no tenía posibilidades. Y se desespera, este chico era súper joven, y se desespera y conoce de la experiencia del colegio de Feuerstein, y va, y Feuerstein dice, no, usted va a salir de acá recuperado cognitivamente. Y empieza a trabajar con él las partes sanas que le quedaban del cerebro. Y una parte sana del cerebro asume aquella parte que está dañada. A veces se puede hacer eso. Hay grupos de neuronas que parece que no son tan recuperables, pero la ciencia hoy día nos muestra que el cerebro tiene una plasticidad increíble. Así es que sí se puede. Por eso en el video de la profesora Erika se hablaba de el concepto de déficit, el concepto de mirar a la gente como que la gente no tuviera destino, como que no tuviera posibilidades, ¿no? Esto es lo que dice Feuerstein, todos tienen una posibilidad, ¿ya? No sé si quedó un poquito más claro, porque ese era nuestro último tema. Nos paseamos por 4 temas. Los pioneros, Tolman y Kohler, con su aprendizaje intuitivo y el aprendizaje latente. Nos paseamos por la teoría de Bandura, aprendizaje social, con el tema de la imitación y la observación. Nos paseamos por la terapia cognitivo-conductual sin ser un ramo de terapia. Vimos que también en la terapia la gente le afecta la forma como piensa y usa distorsiones cognitivas que solamente le quitan el bienestar, y uno puede trabajar en terapia y hay logros muy importantes. Yo que trabajaba el modelo, puedo decir que hay logros bastante rápidos. Si la gente se aplica, la gente aprende una metodología para cambiar esos esquemas disfuncionales y hacer la reestructuración cognitiva. Y finalmente vimos una experiencia
desde el mundo de la pedagogía, porque no todo es clínica, y desde el mundo de la pedagogía vemos entonces este modelo de Ruben Feuerstein, que dice que la inteligencia se puede modificar. Con eso tenemos un panorama bastante robusto, bastante gordito de lo que es el modelo cognitivo. Hicimos este paréntesis, vamos a volver el jueves al modelo sistémico que estábamos viendo, y después nos quedaría un último modelo, que es el modelo constructivista. ¿Ya? ¿Dudas para los que quedan aquí presentes? No, profe, al menos yo no tengo ninguna duda. Gracias. Y eso que la Constanza no estuvo en las clases. Sí, la verdad es que quedé muy completa. Ya, perfecto. ¿Quién más? ¿Valentina? Profe, todo está claro, pero quería preguntar si iba a subir como su resumen para pasar la materia y esas cosas. Ya, contéstese Por usted favor. misma. Ya que sí. Gracias. Pero el PPT de Feuerstein lo voy a subir con los arreglos con las reordenaciones que le hice. ¿Ya? Ese sí que va ahí. Y en el resumen solamente puntualicé la idea central, que aquí tenemos un psicólogo que lo que nos plantea es que se puede modificar la inteligencia y que plantea el PI. ¿Ya? El resto lo ven ustedes como yo les fui mostrando en el video. El resto está todo en el resumen. Profe, ¿Sí? lo que pasa es que subió las notas del certamen y mi nota aún no la sube. No porque soy humana. Ah, no, Soy, no, tranquila, solo le sí, preguntaba. Que sí. como tuve problemas con internet, por eso pensé que Sí, se lo había olvidado. sí, ahí yo les decía que me tengan harta paciencia, yo por eso no he Sí, no se avisado, preocupe. porque por justicia, cuando estén todas las notas listas, yo aviso, para que todos tengan la misma oportunidad. Y claro, yo voy por orden, o sea, lo que se presenta ahí, el primero que aparece es el que voy solucionando, ¿ya? Así es que ténganme harta paciencia, trabajé harto el fin de semana, Sí, tranquila, pero no se preocupe. yo tengo limitados mis tiempos de pantalla y estoy también reponiendo las clases y todo eso, entonces los tiempos de repente no me acompañan, pero estoy en eso, estoy súper consciente y hay que ver después el tema de la nota, porque ahí aparece un puntaje, pero no aparece la nota si ustedes se fijan, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver por el tema de que entendieron, sí, si hubo rojos en el certamen Javiera, porque si las preguntas de desarrollo no se aplican, las preguntas de desarrollo tienen puntaje alto. Entonces, ahí es algo que yo voy a tener que puntualizarles a ustedes. Si yo digo fundamente, no puedo fundamentar en una línea, es imposible. Fundamentar, es dar una idea completa, decir un inicio, un desarrollo, un término, de dónde estoy sacando lo que saco. Y eso es muy importante. Entonces, una persona que fundamenta en una línea no me puede pedir tener un superpuntaje. Y eso es algo que ustedes van a tener que ir aprendiendo. Tampoco se trata de poner un testamento, pero en una respuesta uno tiene que poner lo relevante y no se tiene que quedar ni corto ni corta. Entonces, obviamente, eso es algo que en el transcurso de la carrera van a ir mejorando. Mis ramos no son de puros 7, yo lo tengo súper claro, ¿ya? Pero siempre les he dicho que tengo una alta tasa de aprobación del ramo, en el sentido de que con las instancias que se dan, la prueba recuperativa para los que faltaron, el examen de recalificación, es un poco raro que la gente repruebe este ramo. Se reprueba, sí, pero no es el 50% del curso, así es que yo tengo más expectativas quizá que ustedes. Y sí me preocupé cuando alguien dijo que, por ejemplo, la pregunta de integración, como que se fue para otro lado. Pues estaba pensando otra cosa. Eso es distinto, porque significa que ahí no entendió la pregunta, ¿ya? Entonces ahí yo voy a ver una pequeña consideración. Cuando tenga todas las notas listas, les aviso al tiro. Y les voy a subir el cuadrito con las notas, ¿ya? Pero en eso estoy. Ya pues chicos, un gusto para los que Ya, profe, pudieron, gracias, que esté bien, cuídese. igual ustedes, un gusto para los que pudieron presentarse, que se dieron este espacio también y que les haya servido, ¿ya? Nos vemos el jueves en la clase habitual.
Estamos, vamos a cerrar esto. Chao, profe. Chao, cuídense. Dejamos de grabar. Profe, ¿Sí? ¿se puede quedar un poquito al final que le tengo que hacer una consulta que no es del ramo? Perfecto. Voy a cerrar la grabación nomás.